Amados hermanos, muy buenas tardes. La Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo le da la bienvenida a este culto de viernes por la tarde. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo. Amado y poderoso Señor Jesucristo, tú eres uno desde Génesis a Apocalipsis, Señor. Tú eres ese Dios que guiaba a Israel, Señor. Ese Dios que se hizo carne y ahora estás en la manifestación de tu Espíritu Santo para nosotros los gentiles. En esta última edad, Señor, en esta séptima edad, aún hay una manada pequeña, Señor, que reconoce tu santa presencia, la santa presencia que estuvo en la Biblia por los profetas, luego en el Nuevo Testamento por los apóstoles, y ahora en esta última edad, Señor, estamos aquí, invocando una vez más tu santo nombre, Señor Jesucristo, e invitándote, porque tú nos dices que nunca rechazas una invitación. Ven, visítanos en esta noche y toma control y recibe toda honra y gloria, y que nos puedas alimentar con el pan de vida de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos la bienvenida. Amén. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Gracias, Jesucristo. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Si amarte significa entregarse a ti, si amarte significa no volver atrás, si amarse es negarse a ti mismo, si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.
Quiero ser un instrumento que toces en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Si amarte significa entregarse a ti. Si amarte significa no volver atrás. Si amarte es negarse a sí mismo. Si amarte es sentir tu excelsa paz. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que toces en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde y tu gloria alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esta bella relación. Aleluya. Con este canto recibiremos la palabra. Cuán tiernamente nos está llamando. Sol. Cuán tiernamente nos está llamando. Cristo te llama a ti. Sus bendiciones está derramando. Llama a ti, a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid, venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid, porque tememos si está abogando. Cristo
Cristo, por ti, por mí, sus bendiciones está derramando y ama a ti, a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid, cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid, venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente nos está llamando. Oh pecadores, venid. Muy buenas noches, preciosos hermanos. Para nosotros es un privilegio una vez más saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiera, por favor, que me acompañen abriendo sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si fueran tan amables, por favor, en el capítulo 11, versículo 1. Esta será la escritura fundamental sobre la que nos vamos a estar ahora apoyando. Estamos muy agradecidos al Señor por darnos el privilegio y la oportunidad una vez más de hacer un espacio, un alto a nuestro tiempo para dedicarlo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Si ya lo tienen, podemos leer primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Una vez más, preciosos hermanos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, acabamos de leer tu bendita palabra, tu eterna palabra, esa fuente inagotable de bondad, de misericordia, que tú has provisto para el ser humano. Ahora, Señor, reverentemente yo te ruego y te suplico que tú abras esta escritura para mí y para mis hermanos. Todos nosotros te necesitamos y yo ahora te necesito más que nadie. Señor, yo sé de mi incompetencia y de lo inútil que soy, pero al mismo tiempo sé de tu magnificencia, de tu poder ilimitado y tu grandeza. Por esa razón, Señor, yo voluntariamente me hago a un lado y te invito para que tú tomes este lugar que a ti te corresponde. Ayúdame y ayúdanos, por favor, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, muy buenas noches. Una vez más, para nosotros es un placer saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a mis compañeros de servicio. Esta vez, mis hermanos José Cabanillas Chacón y Jesús Miguel Cabanillas Chacón. A ellos les damos en esta noche la bienvenida
y el agradecimiento por acompañar esta transmisión. Quisiera colocar una petición delante de todos ustedes por mi señora esposa. Hoy ella tuvo dificultad para ponerse en pie. Parece que le dio vértigo. Estemos orando para que ella pueda superar este momento que no es agradable. Pero aquí estamos en nuestro puesto del deber como hombres del Señor, aprendiendo a descansar en las promesas del Señor Jesucristo y también aprendiendo a depender directamente de Él. Creo que estamos llegando a la encrucijada de los tiempos, al momento donde el creyente va a ser forzado a tomar una decisión. Este momento que se acerca y se está aproximando es inevitable, no hay manera de esquivarlo. Quiera Dios que ustedes, yo, estemos para ese entonces totalmente establecidos, enraizados, familiarizados y colocados en la bendita palabra del Señor, para que cuando venga ese fuerte viento nos encuentre a nosotros bien establecidos. Creo firmemente que no hay otro fundamento aparte de la palabra al cual nosotros podamos darle nuestra confianza. Hay muchos fundamentos donde podríamos escondernos y donde podríamos descansar, pero entre todos esos fundamentos solamente hay un lugar seguro, a prueba de fuego, y esa es la bendita palabra del Señor. Usted pudiera esconderse bajo la sombra de su pastor, bajo la sombra de su apóstol, bajo la sombra de su profeta, y eso está muy bien, eso es un privilegio, pero eso no es suficiente para protegerlo del movimiento intenso que sacudirá la iglesia en un futuro. Se necesita un lugar más estable, se necesita un lugar más inamovible, más inconmovible. Ese lugar, hermanos preciosos, es la palabra del Señor. Amén. No hay ningún escondedero, no hay búnker debajo de la tierra que pueda soportar la presión de lo que se está aproximando. Solamente hay un refugio, la ciudad de refugio, y esta es la bendita palabra del Señor. Hemos aprendido que Dios es también su palabra, porque Él se presentó a la iglesia de Pérgamo como la espada aguda. Hemos leído al apóstol Pablo decirnos en sus cartas, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, el único lugar donde usted y yo podremos encontrar el descanso y el sosiego que tanto estamos anhelando, no es en la iglesia. Es bueno tener una iglesia. Cada creyente debe tener una iglesia. Cada creyente debe tener su pastor. Cada creyente debe de pagar sus diezmos y apoyar la causa. Eso está bien. Eso es lo que hace un luterano o alguien que está en justificación. Pero eso no es suficiente para soportar el castigo que viene a esta tierra. Se necesita algo más seguro, y esta ciudad de refugio es la bendita palabra del Señor. Amén. Estaba meditando estos días en cuál sería el alimento que Dios me inspire para traer hoy, viernes 14 de agosto. Son tantos los pensamientos que vienen a nosotros, es tanta la inspiración que recibimos, y entre toda esa inspiración nuestra tarea es encontrar lo que Dios quiere que usted sepa.
En esta tarde yo quiero usar esta carta del apóstol Pablo a los Corintios e intitular este sermón de la siguiente manera: modelo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice, sin tapujo y sin temor: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Al mirar esta palabra, no puedo menos que pensar o considerar en el significado de la palabra imitar. En esta noche no es mi intención de perturbar la tranquilidad mental de ningún hermano, sino solamente provocarlo a la meditación, al escudriñar y al considerar el significado de las palabras. La palabra imitar, según el diccionario, significa actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. La palabra imitar significa también reproducir una cosa de manera exacta. La palabra imitar significa también copiar, plagiar, remedar, parecer, semejar, calcar, fingir, simular, aparentar. Increíblemente también la palabra imitar significa seguir. Al encontrar este significado, viene a mi mente si no habrá una palabra mejor para describir lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en esta su primera carta a los Corintios, capítulo 11. Entonces busqué en varias ediciones bíblicas y encontré que la Biblia de las Américas dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Luego miré que la Nueva Biblia Latinoamericana dice: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Pero cuando miro la Biblia Reina Valera Gómez, encuentro que esta nos dice: sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Entonces pienso y medito para mí mismo en qué es lo que nosotros en realidad somos. ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? El título de este pequeño sermón es modelo. Cuando trato de encontrar el significado de la palabra modelo en las Escrituras o en el diccionario, me doy cuenta que el diccionario nos dice que un modelo es una persona que por sus acciones morales o ejemplares debe de seguirse e imitar. Un modelo es un prototipo que sirve como referencia o como ejemplo. Un modelo es también una idea. Un modelo es aquello que se toma como referencia para reproducirlo. Un modelo es un ejemplo digno de imitar y seguir. Un modelo es un patrón, una guía, una regla, una muestra, un ejemplo. Pero la Reina Valera Gómez nos dice: sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. La palabra seguidor significa que sigue o que persigue a alguien o algo. La palabra seguidor significa que sigue la evolución o el desarrollo de una persona o cosa. La palabra seguidor significa también partidario, significa fiel o también significa fieles. Al pensar en la palabra modelo, pienso en realidad en la Biblia y en el tiempo que nos ha tocado vivir. Me han escuchado decir y hemos escuchado decir a muchos hombres de Dios que el tiempo que ahora estamos viviendo
es el más engañoso, el más gris de todos los tiempos que jamás la iglesia vivió. ¿En qué tiempo nos ha tocado vivir? De todos los tiempos hasta el día de hoy, este es el más engañoso. Es el más oscuro. Es el más pervertido. Es el tiempo donde la oscuridad ha tomado casi control de la humanidad. Es el día donde la incredulidad es el pan de cada día. Este es el día donde es difícil distinguir qué es blanco y qué es blanco. Vivimos en un día tan engañoso en que ya no hay que seguir o que imitar. Lo único que tenemos son héroes de barro. Miramos a un hombre y tropieza o cae. Miramos a una dama, tropieza, cae. Ponemos la confianza en una iglesia y la iglesia se viene abajo. ¿A dónde ir? ¿A dónde voy a ir? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, al pensar en esto, me pregunto a mí mismo si la iglesia o la Biblia nos podrá proporcionar algunos referentes, algunos modelos o algunos ejemplos a seguir. ¿Habrá un ejemplo en la Biblia para nosotros los creyentes? ¿Cuánta falta le hace a la humanidad hombres y mujeres que sirvan de ejemplo? ¿Cuánta falta le hace a la humanidad a los héroes de la fe? A falta de héroes, nuestros hijos siguen personajes de barro. Nuestros hijos ponen su confianza en los héroes imaginarios. ¿Dónde están los héroes de la fe? ¿Dónde están los hombres de Dios que han sido llamados a ser ejemplo, a ser modelo o a ser un referente para las generaciones futuras? ¿Dónde están los jóvenes a los cuales se tiene que seguir? ¿Dónde están esas madres o mujeres abnegadas de la Biblia? Entonces, en esta tarde, yo voy a tratar de extraer de las Santas Escrituras un modelo de creyente, un modelo de esposo, un modelo de esposa, un modelo de iglesia y un modelo de ministro. ¿Qué es un modelo? Es algo digno de imitar y de seguir. Ahora, el apóstol Pablo era un creyente modelo, pero no solo era un creyente modelo, él también se constituyó en un ministro modelo. De tal manera que el apóstol Pablo es para nosotros los que predicamos la palabra un modelo a seguir o un modelo a imitar. La iglesia está constituida por creyentes. ¿Qué se necesita para ser un creyente? Creer. La iglesia está constituida por fieles, por hombres y mujeres que creen en lo invisible y lo sobrenatural. La Biblia nos habla en el primer libro de la Biblia que había un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Este era un gentil y su nombre era Abraham. Amen. Un día Dios habló con este hombre. Amen. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Amen. Y este hombre no pudo menos que obedecer la voz
que le estaba hablando, y Abraham fue justificado por la fe. Amen. Abraham es el tipo, el modelo de un creyente genuino. Un hombre que fue llamado de un lugar pecaminoso, pero fue llamado por Dios para vivir una vida excelente y una vida superior. Yes. Y él, sin titubear, sin razonar, hizo caso a la voz que le hablaba y se fue a una tierra que él no conocía. Él hizo a un lado su razonamiento. Amen. Él hizo a un lado su imaginación. Él hizo a un lado la voz de su conciencia y siguió a la voz que le estaba hablando. Yes. Por eso es que Abraham se constituyó en amigo de Dios. Abraham no solo fue un siervo fiel, Abraham no solo fue un hijo de Dios, Abraham no solo fue un patriarca fundador, sino que él se constituyó en amigo de Dios. Amen. Y cuando el apóstol Pablo, para beneficio de las generaciones venideras, hizo un listado de los hombres de la fe, se aseguró de colocar allí el nombre de Abraham, el padre de la fe. Dice la Biblia que por revelación, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y él salió sin saber a dónde iba. Esto está tremendo. Y yo sé que es fácil decirlo amén porque está en el papel. Pero pongámonos por un momento en los pies de este hombre. Pongámonos por un instante en nuestras vidas en los zapatos de Abraham. Mire usted el calibre de creyente que era él. Él salió a una tierra que no conocía para recibir una herencia. Dice la Biblia que Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Era su tierra, pero él vivió allí como si ésta fuera ajena. Moró en tiendas con su esposa, con sus hijos, con su parentela, que fue llamada a ser coheredera de la misma promesa. Amen. Abraham no puso su fe en nada natural, porque él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amen. Abraham es un modelo de creyentes. Pero no solo Abraham, porque la Biblia nos habla también de mujeres dignas de ser nombradas, que su vida las colocó en la posición de que pudiera escribirse su nombre en las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido que cuando Dios llama a un hombre, llama también a una mujer. Y cuando llamó a Abraham, él llamó a Sara. Dice la Biblia que por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Amen. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pongámonos por un momento en los pies de esta joven. Ella era joven cuando Dios llamó a Abraham. Era hermosa. Estaba afincada y establecida en Ur de los Caldeos. De repente Dios habla con su esposo y le dice: deja tu tierra,
deja tu parentela y yo te llevaré a una tierra que tú no conoces, pero es una tierra donde fluye leche y miel. Y él creyó. Él aceptó inmediatamente la voz de Dios como la palabra del Señor. Ahora, el problema que él enfrentaba era saber si Sara tenía el calibre para aceptar lo que Abraham estaba diciéndole como palabra del Señor. ¿Y saben qué? Sara creyó a su esposo Abraham. Sara tomó la palabra de Abraham como si fuera palabra del Señor. Sara se agarró de la palabra de Abraham como uno se debe de agarrar de un absoluto. Pero no solo eso, Sara lo siguió. Sara honró a este hombre. Sara le obedecía en todo. Sara no lo cuestionaba. Sara, dice la Biblia, que lo respetaba al punto de llamarle mi Señor. Si usted, hermana, si usted, señorita, está buscando un modelo de mujer a seguir o a imitar, de seguro Sara se constituye en un modelo. Ella renunció a la tranquilidad de su pueblo, a la comodidad de su gente, al calor de su familia, y siguió a su esposo en un peregrinaje hacia lo desconocido. Porque Abraham en realidad emprendió un viaje a lo desconocido, a una tierra de la cual jamás había escuchado, a una tierra que él no conocía, y vivió por muchos años como un peregrino, como un advenedizo, como un embajador en cadena. Y de lo único que Abraham se aferraba era de la palabra del Señor que él había recibido. Y de lo único que Sara se aferraba era de la palabra de Abraham que ella había recibido. Esta es una perfecta condescendencia. Dios habló a Abraham, Abraham habló a su mujer. Dios habló, Abraham creyó. Abraham habló, Sarai creyó. Entonces Sara, siendo estéril, se aferró con todas sus fuerzas a la idea de concebir y de traer un hijo, sin importar lo arrugado y lo viejo de su piel, sin importar lo arrugado y lo viejo de su esposo, porque ella creyó que quien le había hablado a su esposo era fiel para cumplir lo que había prometido. ¿Por qué hay hogares quebrados? ¿Por qué hay hogares destruidos? ¿Por qué hay hogares disfuncionales? Un hogar disfuncional es un hogar donde el esposo y la esposa tienen problemas para pensar lo mismo. Tienen problemas para ponerse de acuerdo. Tienen problemas para ir en la misma dirección. Tienen problemas para resolver las dificultades. Estos problemas no se veían en el matrimonio de Abraham. Sara respetaba a Abraham al punto de llamarlo mi Señor. Todos sabemos el significado de la palabra Señor. Señor quiere decir amo. Señor quiere decir dueño. Ella le decía a Abraham
mi dueño, mi Señor, he aquí la sierva del Señor. Recordemos que cuando Abraham estaba viejo, cuando Sara estaba vieja, él recibió la visita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y habiéndole recibido, Dios le habló a Abraham y le dijo: el próximo año Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y ahí estaba este modelo de mujer detrás de las telas, detrás de las carpas, y de repente sonrió en su interior ante un razonamiento. ¿Podré yo darle niños a mi Señor siendo tan vieja? De repente Dios volteó y le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, tu mujer? Y ella dijo: no me reí. Porque no se rió a carcajadas, se rió en su interior, se rió con su razonamiento, se rió con el cuestionamiento y la pregunta que le vino a ella: ¿podré yo, una anciana de 90 años con el cuerpo arrugado, con mi matriz muerta, con mi deseo de mujer extinto, podré yo darle un bebé a mi Señor? En ese mismo instante la ira de Dios pudo haberse desencadenado en contra de Sara, pero Dios la respetó. ¿Saben ustedes por qué respetó Dios la vida de Sara? Muchos creen que la respetó por Abraham. No, Dios respetó a Sara porque Sara respetaba a su esposo al punto de llamarlo mi Señor. Cuando Dios vio cómo Sara trataba a Abraham, entonces dijo: si tú respetas a mi siervo, entonces yo te respeto a ti. ¿Qué es el matrimonio? Es una unión de respeto. Debe de existir respeto mutuo. Cuando el hombre le falta el respeto a su esposa, se está faltando el respeto a él mismo. Porque ¿de dónde salió ella sino de él? Cuando la mujer, sin importar la causa y la circunstancia, le falta el respeto al esposo, ¿a quién le está faltando el respeto? A Dios mismo, porque el hombre salió de Dios. El hombre salió de Dios y la mujer salió del hombre. La madre de todas las desgracias que azota al mundo entero es la falta de respeto entre los unos y los otros. Le hemos faltado el respeto a Dios. Le hemos faltado el respeto a los siervos del Señor. Nos hemos faltado el respeto los unos a los otros. Los matrimonios han perdido el respeto. Los padres han faltado el respeto a los hijos y los hijos faltan el respeto a los padres. El pastor falta el respeto al miembro y el miembro le falta el respeto a Dios. Posible sin imaginar que con eso se le está faltando el respeto al Todopoderoso. Entonces hemos visto a un modelo de creyente, a un modelo de esposo, y este es Abraham, el padre de la fe. Pero aquí está su esposa, su compañera, su hermana, Sara, llamada a ser princesa, modelo de esposa, modelo de hermana, modelo de compañera. Lo siguió Abraham en las buenas y en las malas. Lo siguió en Ur de los Caldeos, pero también lo siguió en su peregrinaje
por lo desconocido, y aún en las peores circunstancias, jamás le faltó el respeto a su Señor. ¿Cómo anhelamos ver iglesias como había en antaño? ¿Cómo anhelamos ver iglesias de la edad apostólica? Iglesias donde el poder de Dios era el pan de cada día, donde los milagros sucedían todos los días y nadie se impresionaba porque era natural que Dios responda en un servicio. ¿Cómo anhelamos los servicios chapados a la antigua? ¿Cómo anhelamos a los creyentes llorar en el altar moqueando? ¿Cómo anhelamos a los muertos levantarse, a los ciegos recibir la vista? ¿Cómo anhelamos ver a los mudos hablar? ¿Cómo anhelamos los dones desarrollándose en la iglesia? Las lenguas, las profecías, la interpretación de lenguas, las sanidades, los milagros, el amor, la sabiduría. ¿Cómo anhelamos? Si buscáramos una iglesia modelo en la Biblia, nos daríamos cuenta que Éfeso era una iglesia modelo. ¿Quién fundó esa iglesia? El apóstol Pablo. Éfeso era una iglesia modelo. Era una iglesia con posición. Era una iglesia posicionada en la palabra del Señor. Era una iglesia con doctrina. Era una iglesia con discernimiento. Era una iglesia con personalidad. Era una iglesia donde las señales y las maravillas eran el pan de cada día. Era una iglesia donde los dones del Espíritu se manifestaban no en desorden, sino en orden, porque esta iglesia había llegado a la madurez y sabían administrar los dones del Espíritu Santo sin salir de la palabra. Éfeso era una iglesia que sabía lo que creía. Éfeso era una iglesia que sabía lo que debía escuchar. Éfeso había probado a los que se dicen ser y no lo eran. Éfeso tenía doctrina. Éfeso tenía enseñanza. Éfeso tenía exhortación. Los creyentes de Éfeso eran creyentes constantes. No eran creyentes tibios. Eran creyentes que tenían el fuego del Espíritu Santo avivando desde su corazón para afuera. Éfeso era una iglesia en orden. Éfeso era una iglesia establecida. Éfeso era una iglesia que amaba la palabra. Éfeso era una iglesia que amaba el nombre de Jesucristo. Los creyentes de Éfeso todo lo hacían en el nombre de Jesucristo. Y lo que no podían hacer en el nombre de Jesucristo, no lo hacían. Entonces tenemos al creyente modelo. Abraham. Tenemos a la esposa modelo. Sara. Princesa. Tenemos a la iglesia modelo.
Era Éfeso. Sean imitadores de mí, así como lo soy yo de Cristo. Él no tuvo temor de decir eso. Él no tuvo temor de apuntar a la gente a él mismo. El apóstol Pablo es el modelo de ministro. Amén, hermanos. Amén. Modelo de ministro. San Pablo. El apóstol Pablo fue el pastor de la primera iglesia. Él fue apóstol no de los hombres, sino de Dios. Y también fue el mensajero a la primera edad. Él era un doctor para los doctores. Él era un maestro para los maestros. Él era un fariseo para los fariseos. Él era doctor. Era un doctor en la palabra. Él era un profundo conocedor de las Escrituras. Él era un experto. Él era un arquitecto. Él era un visionario. Él era un hombre con la capacidad de establecer, de colocar y de poner en orden. Ese era el apóstol Pablo. Amén. Él no se casó con ningún hombre. Él no se comprometió con ninguna iglesia. Él no necesitó que alguien lo patrocine o alguien lo financie. Él tenía solo compromiso con la palabra y Dios era su sustento. Dios lo patrocinaba y Dios lo enviaba. El apóstol Pablo tenía un compromiso directo con Dios para decir la verdad. Por eso es que él, cuando se trataba de decir blanco, blanco, negro, negro, lo decía con total libertad. Él no predicaba para caerle bien a todos. Él sabía que no caemos bien a todos. Él predicaba porque ese era su compromiso, esa era su naturaleza, esa era su característica y la manera que él vivió, la manera que él predicó, la manera que él sufrió, lo constituyó en un modelo para todos los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, pero no solo para ellos, sino también para todo ministro de Dios. Miramos en la vida que la gente siempre busca un referente. La gente siempre está tratando de seguir a alguien. La gente siempre está tratando de imitar a alguien. Y sí, debemos imitar a Jesucristo. Pero Jesucristo jamás nos ha dejado huérfanos. Cuando nosotros vinimos a la tierra no vinimos huérfanos. Él se aseguró de colocarnos a mamá y a papá. ¿Y qué son mamá y papá para un niño? ¿Acaso no son sus referentes? ¿Acaso no son sus modelos? ¿Acaso no son sus héroes? ¿Acaso no son su todo? Por eso es que Dios mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas,
a otros maestros, pastores y evangelistas para la perfección del cuerpo de Cristo. Amen. Dios, el Rey de Reyes, sabiendo que nosotros necesitábamos modelos, sabiendo que necesitábamos referentes, nos envió hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo para con su vida, con su testimonio, poner huellas en las arenas del tiempo que sirvan para los creyentes como inspiración, como ejemplo y como un modelo. ¿Qué es un padre para los hijos? ¿Acaso no es un referente? ¿Acaso no es un modelo? ¿Acaso los hijos no hacen lo que ven hacer a los padres? Cuenta una parábola de que un hombre no venía del trabajo y la madre, preocupada, imaginó dónde estaba, en la cantina, y mandó a su hijo: ve con tu papá, seguro está tomando, quédate con él y cuando salga asegúrate que llegue a casa. De repente el joven entró a la cantina y ahí estaba papá gastando el dinero que había ganado para sostener a la familia. De repente salió de la cantina totalmente mareado, totalmente embriagado, iba tambaleando, su caminar no era perfecto, había nevado. De repente, en medio de su borrachera, volteó para ver dónde estaba su hijo y de repente vio que su hijo venía detrás de él tambaleándose, casi cayéndose, y en medio de su borrachera entró en una pequeña lucidez y pensó: hijo, ¿qué te pasa? Y el hijo le dijo: nada, papá, estoy siguiendo tus huellas. Fue la última vez que ese hombre volvió a tomar, porque se dio cuenta que sus hijos iban a seguir sus huellas. Hay mucha gente que piensa y tiene razón, pero no tiene toda la razón, cuando dice: yo no sigo a hombres, yo sigo solo a Dios. Entonces dígame por qué el apóstol Pablo dijo: síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Díganme si no, por qué Sara siguió a Abraham. Entonces el mismo Dios que pide fidelidad, que pide amor y que pide respeto para él, el mismo Dios constituyó hombres, y esos hombres son dones, son regalos que él mandó al mundo para servir de ejemplo, para servir de modelo, para servir de referencia. A falta de modelos, la gente sigue a cualquiera. Ya casi para terminar, voy a leer lo que el hermano Branham nos habla acerca del mensajero a la primera edad, el apóstol Pablo. En el mensaje, una exposición de las 7 edades de la iglesia, en la página 71, en la edad de Éfeso, el apóstol Pablo, el hermano Branham empieza a escribir acerca del apóstol Pablo. En el párrafo 32 dice: Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53 después de Cristo.
su manera de ministrar estableció el ejemplo al cual todo mensajero futuro habría de aspirar, y en verdad establece el patrón para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. El ministerio de Pablo se podría calificar en 3 partes. Pablo fue absolutamente fiel a la palabra sin importar cuál fuere el costo, y nunca se apartó de ella. Está hablando del molde. En segundo lugar, su ministerio se desarrolló en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. En tercer lugar, él tenía el fruto evidente de su ministerio que le había sido dado por Dios. Pablo había sido el instrumento para traer multitudes de ovejas gentiles. Él los alimentaba y los cuidaba hasta que llevaban fruto digno y estaban preparados para conocer al Señor como parte de la novia gentil. Bendito sea el nombre del Señor. Al tiempo de la entrega de la revelación, según la tradición, Pablo ya había muerto como mártir, pero Juan continuaba en su lugar haciendo exactamente igual como Pablo había obrado en los días de su ministerio. La muerte de Pablo antes que la revelación fuera entregada no revoca de ninguna manera el hecho de que él fue el mensajero de la iglesia de Éfeso, porque el mensajero para cada edad, a pesar de cuándo viene o cuándo se va, es aquel que enfoca esa edad hacia Dios por medio de un ministerio en el cual se manifiesta la palabra. Pablo fue aquel hombre. Amén. Que Dios nos dé más hombres como Pablo. Que Dios nos dé más hombres como Abraham. Que Dios nos dé más mujeres como Sara. Que nos dé iglesias chapadas a la antigua como Éfeso. Amén. Eso es lo que necesitamos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de reunirnos, Señor, alrededor de tu palabra, por darnos el honor de abrir la Santa Biblia, por darnos el honor de sacarte de la historia, por darnos el honor de leer las cartas paulinas, por darnos el honor de hablar de patriarcas como Abraham y matriarcas como Sara, por darnos el honor de hablar de iglesias originales como la de Éfeso y hablar de Pablo, cuyo ministerio lo colocó como el modelo, como el patrón, como el tipo, como el ejemplo para todo ministro. Padre, ayúdanos. Ten misericordia de mí. Te ruego, Señor, por la salud de mi esposa, por la salud de mi familia, por la salud de mi hogar, por mi salud, por la salud de todos nosotros. Manda, Señor, un manto de sanidad sobre tus hijos. Padre, ayúdanos, Señor. En ti estamos confiando, en ti estamos descansando. Danos el descanso que necesitamos. Haz que nuestro cuerpo se reponga, que nuestro espíritu se reponga para continuar con este hermoso trabajo que has inspirado que realicemos. No estamos persiguiendo fama, no estamos persiguiendo dinero, no estamos persiguiendo iglesias.
Lo que estamos tratando de hacer es predicar tu palabra a tiempo, afuera y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo y, si fuere posible, a recuperar el tiempo que hemos perdido. Despierta a tus ministros, despierta a tus hombres. Danos a todos nosotros un corazón como el del apóstol Pablo, un corazón que no pensaba en él mismo, sino que pensaba solamente en los demás. Este era el corazón de un misionero. En tu nombre precioso te entrego a tus hijos alrededor del mundo. Te recuerdo a cada hermano y cada hermana de la pequeña iglesia Misionera la Sangre de Cristo, de la cual soy sirviente. Te ruego, Señor, que visites cada hogar y cada familia, que lleves, Señor, descanso, tranquilidad y sosiego para todos. Que reprendas, Señor, al espíritu de miedo y de susto que está atacando la mente de todos tus hijos. En tu nombre precioso me encomiendo, me entrego y te entrego a cada hermano y a cada hermana. Y te doy gracias por tu respuesta. En el nombre del Señor Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Shalom. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Le amo, le amo, le amo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí, a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando siento que Dios me ama a mí. Bendito Padre Celestial, en tu santa presencia venimos aquí suplicándote como una iglesia nuestras necesidades. Señor, si hay algún hermano que tuviera alguna necesidad, que estuviera viendo este culto, Señor, somos ese pueblo escogido, ese pueblo llamado, así como llamaste a Abraham, en medio de pueblos, multitudes que adoraban a dioses paganos, que eran politeístas. Tú escogiste a un hombre, a una iglesia que adoraría al único Dios. Y venimos, Señor, a ti reconociendo que eres el único Dios. Reconocemos tu perfecta unidad. Tú eres uno desde Génesis y Apocalipsis, Señor. Y vinimos a invocarte, Señor, para que tu
respuesta ungida, Señor. Venga, Señor, al clamor, a la necesidad de cada corazón de tus hijos, Señor. Responde el clamor de tus hijos, Señor. Danos fuerza, ánimo en este momento tan difícil, Señor. Ayuda a tu simiente escogida en estos tiempos, Señor. Renueva sus fuerzas. Dale gozo, Señor. Derrama ese bálsamo de sanidad divina y, Señor, provee, Señor, en las necesidades. Tú eres nuestro proveedor. Gracias, Jehová Jireh. En esta semana tú nos has provisto, Señor. Hemos visto tu mano en mi hogar, Señor. Te pido por los hogares donde hay necesidad. Tú sé proveyendo, Señor Jesucristo. Sé dando trabajo a los hermanos que tengan empresas, que tengan trabajos. Bendícelos, Señor, que ellos puedan recoger el pan que sembraron, porque tu palabra nos dice: echa tu pan sobre las aguas y regresará. En el nombre de Jesucristo te bendecimos por habernos ayudado. Amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Vamos a agradecerle a la persona del Espíritu Santo por habernos visitado una vez más. Gracias, Señor Jesucristo, te agradecemos por la visita a este lugar provisto para que tú vengas y nos expreses tu palabra y también tu pueblo pueda adorarte. Gracias por darnos esa enseñanza de creyentes modelos, de iglesias modelos, de ministros modelos, Señor. Sé tú, Señor, en nosotros como fuiste en esos hombres. Sé tú en nosotros como fuiste con esas iglesias. Sé tú en las esposas como fuiste con Sara, Señor. Sé tú en la persona del Espíritu Santo, porque tú eres incambiable. Te agradecemos por habernos visitado, Señor. Gracias, Señor. Te ruego que así como nos has visitado, nos mantengas, Señor, en una actitud positiva, en una actitud de rendición a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, las recomendaciones son que por favor mantengan su distancia social, lávense las manos con frecuencia, por favor colóquense su tapaboca al salir, pero sobre todo tengan fe en Jesucristo. Dios les bendiga. Mañana tenemos servicio a las 10 de la mañana. Están invitados. Shalom.